la verdad oculta sobre la misteriosa desaparición de Madeleine McCann. Imagina acostar a tus hijos en una cálida noche de vacaciones, caminar apenas unos 60 metros para cenar con tus amigos y al regresar, descubrir que tu vida entera se ha destruido para siempre. Este no es solo un guión de película de terror o un caso policial más que lees en las noticias. Es la pesadilla viviente de cualquier padre. Una herida completamente abierta en la memoria colectiva que, después de casi 2 décadas, sigue doliendo igual que el primer día. La desaparición de la pequeña Madeleine McCann en el complejo turístico de Praia da Luz no solo cambió para siempre las leyes de seguridad infantil en Europa, sino que sembró una paranoia global colectiva que nos hizo mirar a nuestros propios vecinos con absoluta desconfianza. ¿Cómo es posible que una niña de 3 años se desvanezca de su propia cama sin dejar un solo rastro biológico concluyente, ni una huella que identificara a un intruso, y sin un grito que alertara a nadie? Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de unas pocas horas se transformó rápidamente en la investigación de una persona desaparecida más mediática y costosa de toda la historia de la humanidad. Pero detrás de los miles de titulares de prensa y de las millones de libras invertidas por los gobiernos, se esconde una red insoportable de errores policiales, sospechas perversas que destruyeron reputaciones y teorías tan perturbadoras que te obligarán a cuestionar todo lo que creías saber sobre este caso. Para entender el verdadero enigma de Madeleine, tenemos que retroceder al momento exacto en que la Matrix de una familia perfecta se rompió por completo. Aquella noche de mayo de 2007 parecía una jornada ideal de primavera en la región de Algarve, en Portugal. Los McCann, una pareja de exitosos médicos británicos, disfrutaban de sus vacaciones junto a un grupo cerrado de amigos cercanos, autodenominados por la prensa como los 7 de tapas. Decidieron adoptar una dinámica que hoy en día genera debates escarnizados: dejar a Madeleine y a sus hermanos gemelos durmiendo solos en el apartamento de la planta baja mientras ellos cenaban a una distancia relativamente corta. La estrategia del grupo consistía en realizar rondas estrictas de vigilancia visual cada 30 minutos para verificar que los niños continuaran descansando pacíficamente en sus camas. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó el turno de la ronda de las 10 de la noche, efectuada por su madre, Kate McCann. Al entrar a la habitación, encontró la ventana del dormitorio completamente abierta y la persiana subida, algo que no estaba así cuando habían acostado a los niños. La cama de Madeleine estaba vacía. La desesperación se apoderó del complejo turístico cuando el grito desgarrador de la madre resonó en la oscuridad: se la han llevado. La noche del vacío absoluto y los errores fatales. La reacción inicial de las autoridades locales portuguesas fue alarmantemente lenta, negligente y caótica, marcando el destino trágico de los primeros días de la investigación. El protocolo estándar de cierre de fronteras terrestres y aeropuertos internacionales se activó con varias horas de retraso, permitiendo una ventana de tiempo perfecta para que cualquier captor cruzara hacia España o saliera del territorio. El apartamento, que debió ser sellado de inmediato como una escena del crimen crítica, fue contaminado por decenas de personas, personal del hotel y amigos que entraron a consolar a los padres, borrando pistas forenses invaluables para siempre. La policía local, apodada la Policía Judiciaria, trabajó bajo la premisa inicial de que la niña se había despertado desorientada, saliendo por su propio pie del apartamento para buscar a sus padres. Esta hipótesis absurda
hizo que los valiosos equipos de rescate buscaran en los alrededores rocosos y matorrales, ignorando los indicios reales de una intrusión forzada. Mientras las horas doradas para salvar la vida de una menor se disolvían en la incompetencia burocrática, la prensa británica y global comenzó a inundar las calles de Praia da Luz, convirtiendo a un pequeño pueblo pesquero en un circo mediático sin precedentes. El caso tomó un rumbo siniestro cuando las miradas de sospecha dejaron de apuntar hacia las sombras exteriores y se fijaron directamente en el círculo más íntimo de la pequeña. La presión internacional para obtener resultados inmediatos y la falta de pistas sólidas empujaron a los investigadores portugueses a buscar culpables rápidos dentro del mismo apartamento. Los llantos públicos de los padres, sus apariciones constantes en televisión y aparente control emocional ante las cámaras comenzaron a ser interpretados por los criminólogos locales no como dolor, sino como una elaborada actuación de frialdad. Sospechas en el círculo íntimo, la hipótesis maldita. La tensión alcanzó su punto máximo de ebullición cuando las autoridades decretaron oficialmente a Kate y Gary McCann como arguidos, es decir, sospechosos formales del caso. La teoría planteada por el polémico inspector jefe Gonzalo Amaral sugería que Madeleine había muerto debido a un trágico accidente doméstico dentro del apartamento, presuntamente provocado por una sobredosis accidental de sedantes administrados para que durmiera. Según esta oscura hipótesis, los padres médicos habrían fingido el secuestro y ocultado el cuerpo de la niña de 3 años con la ayuda cómplice de sus influyentes amigos del restaurante de tapas para respaldar esta monstruosa acusación. La policía solicitó la asistencia de 2 perros rastreadores británicos altamente especializados en la detección de fluidos biológicos y olor a cadáver humano. Los animales reaccionaron de manera inquietante al olfatear una esquina del dormitorio, un peluche específico de Madeleine y, semanas más tarde, el maletero de un automóvil de los McCann que habían alquilado 24 días después de la desaparición. Las muestras de ADN recuperadas del vehículo resultaron ser completamente inconclusas debido a la degradación de los componentes. Pero el daño mediático a la reputación de los padres ya era irreversible y eterno. El debate ético dividió al mundo entero entre 2 bandos: aquellos que veían a los McCann como víctimas de una tragedia inimaginable y los que exigían su encarcelamiento inmediato por infanticidio. Sin embargo, la teoría del accidente doméstico comenzó a desmoronarse legalmente debido a una verdad judicial incuestionable: la ausencia total de pruebas físicas, testimonios creíbles o restos biológicos reales que pudieran sostener un juicio formal. En el año 2008, la justicia portuguesa se vio obligada a retirar el estatus de sospechosos a los padres y a archivar temporalmente el expediente por falta de elementos concluyentes. La sombra del depredador y las pistas ignoradas. Con el expediente archivado en Portugal, la policía británica decidió lanzar años más tarde su propia investigación independiente bajo el nombre clave de Operación Grange. Al revisar minuciosamente miles de documentos acumulados, los detectives de Scotland Yard descubrieron un patrón aterrador que la policía local había pasado por alto por completo. Durante los meses previos a mayo de 2007, la zona de Praia da Luz había experimentado un repunte alarmante en robos perpetrados mediante ventanas abiertas de apartamentos vacacionales. Aún más escalofriante fue el descubrimiento de múltiples testimonios de turistas que informaron sobre la presencia de un hombre blanco que merodeaba los alojamientos.
observando fijamente las áreas de juegos infantiles. Incluso se registraron denuncias de intrusos que habían entrado silenciosamente a habitaciones de niños pequeños mientras estos dormían, huyendo en el instante en que los menores despertaban. La fragilidad extrema de los accesos del apartamento de los McCann, sumada a la rutina predecible de las rondas de los padres, convirtió el lugar en el escenario ideal para un depredador oportuno y frío. Las sospechas de que Madeleine fue vigilada meticulosamente antes de ser raptada cobraron fuerza gracias a los retratos hablados de testigos que recordaban a individuos sospechosos cerca del complejo. Varios testigos clave afirmaron haber visto a un hombre caminando apresuradamente hacia la zona de la playa la noche del 3 de mayo, cargando en sus brazos a una niña pequeña envuelta en una manta de color claro. A pesar de la enorme relevancia de estos avistamientos, la descoordinación entre las agencias policiales internacionales provocó que estas líneas de investigación se enfriaran durante más de una década entera. El sospechoso definitivo y la cuenta regresiva judicial. La esperanza de desenterrar la verdad resurgió de forma destructiva cuando la Fiscalía de Alemania señalaron a un sospechoso definitivo, Christian Breckner, un ciudadano alemán con un historial criminal aterrador. Las investigaciones telefónicas demostraron de manera matemática que su teléfono celular estuvo activo exactamente en el área de Praia da Luz la noche de la desaparición. Breckner vivía en una vieja casa rodante estacionada a solo 3 kilómetros del complejo turístico de los McCann. La realidad judicial actual ha puesto a las autoridades globales contra las cuerdas y en una carrera desesperada contra el tiempo. Tras ser absuelto a finales de 2024 de otros cargos por delitos sexuales independientes debido a la falta de pruebas en esos casos específicos, ocurrió el escenario que la policía tanto temía. El 17 de septiembre de 2025, Christian Breckner extinguió oficialmente su condena previa por otra agresión y fue puesto en libertad en Alemania, quedando libre bajo vigilancia constante y tobillera electrónica. La Policía Metropolitana de Londres se encuentra librando una batalla a contrarreloj absoluta para presentar cargos formales de secuestro y homicidio antes de que se cumpla el 20º aniversario de 2027. De hecho, se han entregado nuevos e importantes expedientes con pistas forenses clave a las autoridades británicas. Sin embargo, la mayor encrucijada radica en que la Constitución de Alemania prohíbe la extradición de sus ciudadanos a países fuera de la Unión Europea, por lo que el Brexit podría blindar legalmente al sospechoso, desatando una brutal disputa diplomática internacional. El veredicto del tiempo. Mientras los tribunales debaten complejos tecnicismos legales y barreras diplomáticas en despachos cerrados, el verdadero drama humano de Madeleine McCann continúa latiendo con la misma intensidad en los corazones de millones de personas en todo el planeta. Detrás de las teorías conspirativas más extremas de Internet, las batallas geopolíticas entre policías y las impostoras que buscan fama efímera en redes sociales, queda una dolorosa realidad, una habitación vacía que espera respuestas desde hace casi 20 años. Recordar el misterio de Madeleine no debe ser un ejercicio de entretenimiento morboso, sino un recordatorio trágico sobre la fragilidad de nuestra seguridad y la promesa inquebrantable de que el mundo no descansará hasta descubrir qué pasó realmente aquella noche de mayo en Portugal. La gran pregunta que queda en el aire y que ha dividido a expertos durante décadas es la siguiente: ¿estamos realmente ante un crimen perfecto ejecutado por un depredador que calculó cada minuto? ¿O crees que la verdad sigue oculta dentro del círculo más íntimo de aquella noche?
Las pruebas apuntan en muchas direcciones, pero la respuesta final la tienes tú. Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para no perderte el próximo análisis criminal y nos vemos en el siguiente video.